El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 15. Lucas 6, 12 al 15. Les leo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Padre nuestro, te rogamos, tú nos bendigas con tu palabra, que tú nos hables, que tú nos enseñes, tú redargullas nuestro corazón. Señor, que nos muevas, nos conmuevas, nos empujes a cambiar de actitud, a mejorar nuestra actitud. Señor, que el mensaje sea propicio para nosotros, lo que necesitamos hoy. Te pedimos por tu Hijo Jesús. Amén. Parece que vamos a repasar todo el santoral, hermanos, todos los nombres del calendario. Ya llevamos 2, hoy vamos a ver otros 2, pero no vamos a ver. Imagínense, no sé cuántos santos vienen en el calendario por día, y después de eso, ¿cuántos días tenemos? Solamente vamos a ver en este caso 12 nombres. Ya vimos, ¿recuerdan? A Pedro, ya vimos a Andrés su hermano, y hoy vamos a ver otros 2 hermanos. ¿Cuáles son estos 2 hermanos de hoy? Jacobo y Juan, 2 hermanos. Vamos a la introducción rápidamente. Los seguidores de Jesús son personas comunes y corrientes como nosotros, yo añadiría. Los seguidores de Jesús, de los que estamos hablando, son personas comunes y corrientes, tienen una formación que no es la que Dios espera encontrar en sus hijos. Es una formación no apta para ser apóstol, no apta para ser cristiano. Así nos llamó el Señor, y después de habernos llamado tuvo que transformarnos. Así de sencillo, hermanos. Fíjate que nosotros no llegamos al Evangelio listos para ser eficientes en la obra del Señor al 100%. Entramos y el Señor nos va modificando en carácter a través de los años. Así eran los apóstoles, así eran estos 2 hombres que vamos a ver hoy. Por cierto, vamos a tener la oportunidad de identificarnos con estos hombres. Vamos a ver, híjoles, igualito que Jacobo, igualito que Juan, soy yo. Y Dios los pudo usar. La pregunta es, ¿me podrá usar a mí tal como soy? Primera pregunta, ¿puede Dios transformar el carácter y hacerlo semejante al de su Hijo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podrá Dios transformar tu carácter? Ese carácter tan horrendo que tienes, te han dicho, porque tú tienes otra opinión. No, algunos sí dicen, no, hermano, yo tengo un carácter muy feo. ¿Podrá Dios cambiarlo? ¿Qué opinan? Yo ya no tengo remedio, ni se molesten conmigo, yo ya no tengo remedio, así nací y así me voy a morir. No, creemos, y la predicación va a servir para darnos aliento, que Dios puede cambiarte. La segunda pregunta es esta: ¿desecha Dios a los hombres por la manera como son? ¿Cómo llegamos a Cristo? Nos dijo Dios, no, tú vete de aquí, tú no calificas, eres muy malo, demasiado malo, no puedes. A veces nosotros quisiéramos no dejar entrar al vecino que conocemos. ¿Cómo es? No, pero ¿qué hace aquí? No debería. ¿Lo rechazará Dios? Yo te diría esto: si no te rechazó a ti, ¿cómo va a rechazar al vecino? Si no me rechazó a mí, ¿cómo va a rechazar al vecino? Y la última pregunta, ¿podrá hacer Dios cosas grandes con tu vida a pesar de tus defectos? No sé si alguno de ustedes ha anhelado estar en este lugar. ¿Alguno de ustedes anhela obispado? A mí me hubiera gustado ser pastor como el hermano Pedro. Dice la Biblia, qué buena obra desea. ¿Podrá Dios usarte como pastor pese al carácter que tú tienes? La respuesta es la misma a la que di a la pregunta anterior. Hermano, si Dios me utilizó a mí medianamente, escasamente, con los pocos resultados que doy, ¿no crees que Dios te pueda usar también a ti, si es que te da ese llamado? No todos estamos llamados al pastorado. ¿Qué piensas? ¿Qué respondes?
Jesús tuvo 12 apóstoles. De estos 12, Jesús tuvo a 4 amigos cercanos, que eran un par de hermanos. Estos estuvieron cerca de él en los momentos más importantes de su vida. Uno de estos pares de hermanos eran Jacobo y Juan. Esta es como una pregunta de examen. Pregunta de examen. A ver, menciona 2 pares de apóstoles que eran hermanos. Si tú te quedas viendo, ¿serán los Judas? ¿Había 2 Judas? ¿O será Tomás? Bueno, la respuesta va a ser muy simple. Dios eligió de los pescadores que tuvo a la mano, que tuvo muy cercanos. Dios los llamó en la primera vez de una manera temporal y en la segunda hizo un llamado definitivo. Dejen todo, síganme, dejen las redes, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Allí está la primera pista. Los 2 pares de hermanos son pescadores y el primero ya lo vimos. Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, trajo a su hermano Pedro y los 2 se convirtieron a Cristo. Después Juan y Jacobo. Juan también había sido discípulo de Juan el Bautista. Vinieron también a los pies del Señor. Estos son los 2 pares de hermanos que están dentro de los apóstoles. Vamos a ver pues a este último par, Jacobo y Juan. Y el primer punto que vamos a resaltar es este: Jacobo y Juan son amigos cercanos de Jesús. Oye, añado esto: no te molestes en un momento dado, no quieras que todas las personas sean tus amigos y te enceles. Es que yo pensé que era mi amigo y mira, es más amigo del otro hermano. Y tenemos celos. Se junta mucho con él, a él sí lo invitan, con él andan para todo, lo invitan a la casa, a los cumpleaños. Y yo pensé que era mi amigo. Sí, me siento como traicionado, como que me dolió. Tú no puedes tener todos los amigos del mundo, nadie puede hacer eso. Ni puedes tener todos los amigos de la iglesia. Puedes llevarte bien con todos y es lo que se espera, lo deseable. Pero el Señor, por las limitaciones que nos ha dado, te va a permitir ser amigo de unos cuantos. Yo considero, hermanos, en mi caso, a veces me gustaría ser más amigo de algunos de ustedes. No me invitaron a su cumpleaños. No me han hablado por teléfono ahora que estuve enfermo. Y algunas cosas así. ¿Puedo ser yo el amigo de todos ustedes? De tal manera que ustedes me consideren su amigo cercano y no hay cumpleaños tuyo en el cual no me invites. Y la respuesta es no. Ni yo y ninguna otra persona de aquí de la iglesia puede tener a todos los demás como amigos. No nos encelemos, no nos preocupemos, no critiquemos. Demos gracias a Dios porque va a poner a algunos de la congregación que sean nuestros amigos cercanos. Y en el caso del pastor, que tú digas, yo no estoy dentro del círculo de amigos cercanos del pastor. No te preocupes, eso no te hace menos. No me invitó el pastor a su cumpleaños. Imagínate que el pastor tuviera que invitar al cumpleaños a todos en la iglesia, a los que considera sus amigos. Pobre de la hermana Norma o del presupuesto. Y el caso tuyo es el mismo. Así que, otra vez, cuando a ti no te inviten a un cumpleaños, sencillamente di, no me invitaron. ¿Y qué? Es que no eres su amigo. No soy su amigo cercano, pero me llevo bien con él, creo que soy su amigo, no su amigo. Pero ¿y qué? Con esa actitud, hermanos, vamos a poder llevar una mejor relación entre nosotros. Y vamos a ver que Jesús tuvo, dentro de todo el grupo de 12 apóstoles, 4 muy cercanos, a veces 3 nada más. En algunas ocasiones descontaba a Andrés y se hacía rodear de Pedro, de Jacobo y de Juan. Pero dentro del grupo con frecuencia incluía a Andrés. Jacobo y Juan son amigos de Jesús, presenciaron la pesca milagrosa, ellos 3. Lucas 5 del 9 al 11, porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
El primer episodio que vemos en la vida de estos hermanos, de Jacobo y Juan, es aquella ocasión en que sin haber podido pescar nada toda la noche, Jacobo, Juan y Pedro, el Señor les dijo: ahora echen la red, váyanse más adentro, echen la red y sáquenla. Y ya no la podían sacar. Se rompía la red, echaron los peces y se hundía la barca. Tuvieron que llamar a los demás cuates. El único que se arrodilló en esa ocasión delante de Jesús, que entendió la bajeza de su ser, fue Pedro, y pudo decir: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Tú eres un hombre santo, no te conviene estar conmigo, Señor, no te juntes conmigo. Y el temor se apoderó de todos, incluyendo a Juan y Jacobo. Pero desde ese momento, cuando Pedro pudo reconocer que a Jesús no le convenía su compañía, Juan y Jacobo dijeron: nosotros también, Señor, no te juntes con nosotros porque te vamos a echar a perder. Y empezó la buena amistad. Estos hermanos, Jacobo y Juan, presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Hermanos, yo no sé si tú has experimentado por ahí, creo que no, estoy seguro que no, pienso que no, una resurrección. De hecho, las resurrecciones son muy escasas en la Biblia. El Señor Jesús resucitó unos cuantos. Y cuando Él resucitó también, cuando fue crucificado, los sepulcros se abrieron y muchos de los santos volvieron a la vida. Pero presenciar una resurrección, literalmente, ver que el cadáver está ahí ya frío, ya tieso, de varias horas de muerto, y de repente que se levante, ese privilegio lo dio Dios solamente a sus amigos más cercanos: Andrés, Jacobo, Juan y Pedro. Pero en este caso Pedro, Jacobo y Juan fueron los únicos que acompañaron a Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Miren el pasaje, Lucas 8:49 al 51. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, tu hija ya se murió, no molestes más al maestro. Pero oyéndolo Jesús le respondió: no temas, Jairo, no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, Jesús no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, sus 3 discípulos, y al padre y a la madre de la niña. Y ya con la puerta cerrada en la habitación, le dijo Jesús: niña, a ti te digo, levántate. A muy pocos, a muy contados, Dios les ha dado el privilegio de presenciar una resurrección. Jacobo y Juan están incluidos dentro de esos pocos. Añado este comentario ya a nivel local, hermanos. Dice la Escritura que cuando tú tienes amigos, tienes que mostrarte amigo, tienes que dar muestras de que estimas a la persona, de que eres su amigo. ¿Cómo manifestamos nosotros que son nuestros amigos? Invitándolos en nuestras ocasiones importantes, no necesariamente cumpleaños. A veces cuando nace el bebé están allí, cuando hay una enfermedad grave están allí, cuando te meten al bote, cuando estás en la cárcel, están allí. Cuando hay un funeral, cuando es tu cumpleaños. Los verdaderos amigos, tus verdaderos amigos, y no van a ser todos los de la iglesia, van a estar cercanos a ti en los momentos importantes. Pero para eso tienes que mostrarte amigo. Miren, hace un mes, 2 meses estaba yo compartiendo de la preocupación que tengo. Tengo preocupación por la iglesia. Ustedes saben, echan de menos hoy en día, hoy especialmente, a 1, 2 o 3 o 4 familias que estamos por perder, que nos han avisado, que nos han dicho: hermano, estamos pensando seriamente dejar la iglesia. Y de varios de ellos no soy yo el amigo cercano, no me consideran el amigo, soy el pastor, nos llevamos bien, pero no soy ese amigo al que recurren para decirle: ¿sabes qué? Ya le dije al pastor, pero a ti sí te platico por qué me quiero ir de la iglesia. No tienen la confianza conmigo. ¿Qué hago yo? O sea, ¿qué herramientas tengo? ¿Puedo hacer la visita? Sí, la puedo hacer. ¿Puedo hablar por teléfono? Sí, puedo hacer. Pero el hermano, la familia no se abre conmigo.
pero con algunos de ustedes sí se va a abrir. Para eso son los amigos en la congregación. De hecho, hemos dicho lo siguiente: si tú no tienes un amigo, una familia amiga en la congregación, estás corriendo peligro. En cualquier momento cualquiera te enseña la lengua, te ofendieron y te vas porque no tienes amigos que te sujeten a la congregación. Así que es un llamado de auxilio, de ayuda, hermanos. Si tú sabes que hay alguna familia, no te voy a decir quién es, seguramente tú lo sabes, y te consideran su amigo, tú te consideras amigos de ellos, haz la tarea, visítales, platícales, que se desahoguen contigo, que te digan por qué. Lo que al pastor no le van a contar, tal vez te lo cuenten a ti, tal vez tú puedas retener esa familia en la iglesia. Tal vez tú te puedas disculpar a nombre de la iglesia con esa familia. Usualmente las familias salen porque se sienten ofendidas. Es que me ofendieron, es que no se vale, no es justo. Somos una iglesia, no esperaba que me trataran así. A mí me enseña mucho la vida de Jacobo y Juan, porque Jesús los consideró sus amigos y le fueron muy útiles. También los amigos, Jacobo y Juan, presenciaron la transfiguración de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan fueron los únicos que vieron a Jesús transfigurado hablando con Elías y con Moisés. ¿Te imaginas a Dios, a Jesús, con esa naturaleza ya divina, resplandeciente, sus vestiduras también? Y más aún, ¿quién pudo ver, a no ser que hayas vivido en la época de los profetas, quién pudo ver a Elías o quién pudo ver a Moisés? 3 tuvieron el privilegio de ver a Jesús con esa naturaleza divina, lo poco que podía mostrar el Señor para que estos hombres no perecieran. Y 3 fueron los únicos que pudieron ver a los profetas del Antiguo Testamento. Entre ellos está Jacobo y Juan. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y entonces subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y los ojos de estos 3 discípulos, yo me imagino que se tallaron los ojos y decían: ¿estoy viendo bien? ¿Estoy viendo bien? El rostro brillante del Señor, sus vestiduras también brillantes, y otros 2 varones que por alguna razón los distinguieron: ese es Elías, ese es Moisés. ¿Estamos viendo bien? A lo mejor uno de ellos: pellízcame para ver si no estoy soñando. Y los 3 presenciaron la transfiguración: Pedro, Juan y Jacobo. ¿A quién le concedió Jesús de sus 12 discípulos ese privilegio? ¿Qué habrán dicho los otros 9? Bueno, ¿y por qué los invitas a ellos y a nosotros no? La razón es una: porque ellos son mis amigos cercanos, los de confianza. ¿Ustedes son mis amigos? Sí, se los voy a decir después en la última cena. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les voy a llamar siervos. Pero lo cierto es que Jesús tenía a sus 3 amigos cercanos y les dio el privilegio de verlo transformado. Ellos, cuando regresaron, no dijeron nada, guardaron silencio, no se quisieron meter en problemas. Hasta después entendieron, hasta que el Señor había sido ya resucitado, entendieron de qué se trataba. También estos 2 hombres presenciaron la angustia de Jesús. Importante el tema, hermano, y el punto que vamos a enseñar. Dios no te ha hecho para que sufras tus angustias solo. Déjenme solo, quiero llorar, quiero estar solo. Y en esa insistencia, en la necedad de que quieres estar solo, que tu dolor es tu dolor, que nadie se meta, que solo tú sabes lo que estás sufriendo, te enfermas, te deprimes. Dios no nos hizo a nosotros para llorar solos, para vivir una semana, un mes en esa soledad y decir: estoy de luto, no quiero que nadie se me acerque, que nadie me dé palabras de ánimo. Eso es antibíblico. Necesitamos nosotros compañeros, hermanos, que nos ayuden a transitar por ese periodo de duelo, de angustia, una enfermedad, una pérdida, una bancarrota, un fallecimiento.
Dice Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Estaba yo pensando, ¿a quién de ustedes llamaría yo en una situación de angustia? Y no les voy a decir obviamente el nombre porque van a decir, pero tal vez llamaría de la congregación a unos 2 o 3 que han estado cerca de mí. Y tal vez llamaría yo a algún pastor o pastores con los cuales he caminado durante años. Pero así como yo, tú necesitas, todos necesitamos en la hora de angustia. ¿Quién eres tú para decir, no, yo no lo necesito, déjenme solo, dejadme solo, como los toreros dicen? ¿Quién eres tú para decir, no necesito a nadie? Cuando el mismo Señor Jesucristo necesitó a sus 3 amigos cercanos y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí conmigo y velen conmigo. No aceptar ese hecho, hermanos, a mí me parece un acto de soberbia, de decir, no, yo no necesito a nadie, yo no necesito a nadie. Déjenme velar a mi muerto solo. No es sano, no es natural. Jesús tuvo a sus amigos. La Biblia espera que nosotros tengamos a nuestros amigos cercanos. El carácter de Jacobo y de Juan. Ahora vamos a ver qué clase de amigos tenía Jesús, sus mejores amigos. Vamos a ver el carácter de Jacobo y Juan. En primer lugar, eran hombres celosos en el sentido mundano. Eran hombres ambiciosos, tenían un carácter vengativo y tenían un carácter enojón, que explotaba fácilmente. A lo mejor tú dices, yo pude haber sido amigo del Señor Jesús. Tal vez. Vamos a ver el tipo de celo que tenían estos hombres. Jacobo y Juan creían ser los únicos con derecho a ejercer el privilegio que Jesús otorga. Es decir, si tú no estás con nosotros, no puedes hacer lo que nosotros hacemos. A veces nosotros decimos, si tú no estás en el grupo de líderes, no puedes. O si tú no estás en nuestra iglesia, no puedes. O si tú no eres cristiano, no puedes. Si quieren que alguien venga a orar por esta comunidad, tiene que llamarnos a nosotros. Y si viene de otra denominación o de otra iglesia, ellos no pueden orar. ¿Quién te ha dicho tal cosa? Así eran Jacobo y Juan. Creían ser los únicos con derecho a ejercer el privilegio que Jesús otorga. Miren cómo dice el texto, Juan 9, 38, 40. Juan le respondió diciendo, Juanito, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Los servidores están poniendo sillas bien apurados. Llega alguno de ustedes y se pone a poner sillas. Y entonces los servidores dicen, no, hermano, usted no puede, porque no es del equipo. Y tú dices, híjoles, no está calificado. Yo te preguntaría, ¿quién no está calificado en el momento? ¿Quién no está calificado? Así estaba Juan. Juan le decía, Señor, le prohibimos que no ande sacando demonios. Eso nada más nos toca a nosotros los que somos de tu grupo. Jesús le reprendió y le dijo, no lo hagan, dejen que haga su labor, porque si no está contra mí, está por mí. Hay mucha gente, hermanos, que ni conocemos, que no trabaja con nosotros, que no es de nuestra iglesia y está haciendo la obra de Dios. No lo impidamos. Démosle una felicitación, animémosle. Gracias a Dios que hay personas como ustedes que son diferentes a nosotros, pero que están haciendo la obra. También estos hermanos eran ambiciosos. Yo no he leído de otras personas
que hayan tenido la osadía y la ambición de estos dos hermanitos, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan habían aprendido la ambición de parte de su madre. El punto es interesante, hermanos, porque con frecuencia los muchachos salen como es el padre o la madre. Si tienes un padre ambicioso, codicioso, avaricioso, es probable que los hijos, ustedes, hayan salido igual. Hay las excepciones, las honrosas excepciones. ¿Cómo es que usted, hermano, es tan generoso si yo conozco a su papá que era, pero re bien codo, su mamá también? Gracias a Dios por esas excepciones. Pero por lo general nosotros vamos a aprender de nuestros padres. Jacobo y Juan lo habían aprendido de su madre. Esta ambición era desmedida. Pedían el más alto rango en el universo, que es estar sentados al lado de Jesús en su reino. Fíjense cómo dice el pasaje. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizados? Y ellos dijeron: amén, podemos. Miren cómo está el asunto, hermanos. La madre, suponemos que es esta Salomé, no la Salomé de Herodes, otra Salomé, que vino ante Jesús, vino acompañado de sus hijos chulos. Nuestros hijos son los más inteligentes, los más aptos, los que pueden, los que tienen derecho a. Y así venía esta mujer, se postró delante de Jesús porque tenía una petición: Señor, quiero pedirte algo, quiero rogarte algo. No era petición ni era ruego. ¿Se te ha ocurrido a ti ordenar a Dios? Oye, Señor, haz esto, te encargo, no se te olvide, te lo encargué. En la noche llego, necesito que ya esté hecho. Llegó la mujer diciendo, dice la escritura, cuando Jesús le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena, Señor, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. De todos los 12 discípulos que tienes, Señor, ninguno como mis hijos. ¿Quién más podría ocupar tu derecha y tu izquierda si no son mis hijos, los más inteligentes apóstoles que pudiste haber tenido? Y lo que Jesús le dijo, bueno, no lo dice literalmente, pero dice: no saben lo que piden, perdieron la congruencia en sus pensamientos, no saben. En primer lugar, ¿pueden ustedes beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿Y qué crees ¿Qué hubieran esperado? ¿Qué hubiéramos esperado como respuesta de ellos? Que ellos dijeran: no, Señor, creo que no, perdónanos, olvídalo, no tomes en cuenta lo que acabamos de decir. Pero estos chavos, estos jóvenes, cuando Jesús les dijo: ¿pueden ustedes? Ellos dijeron: sí, Señor, podemos. No nos hacemos para atrás, sí podemos, para que tú nos des el derecho a. La madre ambiciosa, los muchachos ambiciosos. Y entonces Jesús les enseñó algo: de cierto les digo que de mi vaso beberán. La angustia que yo he de pasar, en un momento dado ustedes la han de pasar. Y Jacobo, a ti te va a tocar probar por primera vez ese vaso. Y con el bautismo con que yo voy a ser bautizado, también van a ser bautizados. Por lo menos de Jacobo sabemos el tipo de bautismo, refiriéndose a la manera como iba a ser martirizado, como iba a ser muerto. Pero el darles a ustedes el reino, ni siquiera me toca a mí, sino a mi Padre. Así que vemos a una pareja de hermanos celosos, solamente ellos, solamente nuestros chicharrones truenan, ambiciosos. Y vamos al tercer punto: vengativos. Jacobo y Juan no tenían la humildad para aceptar que pudieran ser rechazados. Su reacción fue de venganza extrema, pues querían exterminar a los que los habían rechazado. El texto dice así:
Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una de las aldeas de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él les reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces todos se fueron a otra aldea. ¿Cuántos de nosotros no aspiramos alguna vez a tener el don que tuvo Elías, que descienda fuego del cielo y que consuma? Estos hombres habían leído la historia, y cuando fueron a visitar a los samaritanos, que por cierto no se querían muy bien los samaritanos. Hay familias en todas partes, hay iglesias, hay personas que si pudiéramos darle un nombre le diríamos: tú eres el samaritano y acá tu contraparte es el judío. Dice Juan: porque no se tratan entre sí. Una vez en un discipulado, un hermano al que le pusimos a leer el texto dijo: porque no se tragan entre sí. Y después reaccioné: ay, perdón, hermano, no dice así. Pues no dice así, pero casi es lo mismo. Samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Y cuando Jesús llegó y mandó a sus discípulos por delante: vean quién nos puede recibir en su casa, necesitamos descansar, tomar agua, comer. Los samaritanos dijeron: no, porque nosotros vemos que ustedes van a Jerusalén, y con aquellos de Jerusalén nada, y si ustedes van para allá, con nosotros no cuenten. Se encendió la ira de Juan y de Jacobo, que dijeron: Señor, ¿cómo es posible que permitas que estos cuates te hagan esto? ¿Quieres que pidamos que baje fuego del cielo y los fulmine, los calcine? Otra vez Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. No, Dios no nos envió a destruir, a calcinar, a pedir fuego para los enemigos. Esto es lo menos que nos han hecho. Vendrán cosas peores todavía. Y no los dejó que pidieran que bajara fuego del cielo, y les dijo: vámonos a otra aldea. Así se solucionan las cosas. Pero ya que estoy en el tema, hermanos, hemos estado hablando de la crisis que está pasando en nuestra iglesia. Tenemos problemas entre nosotros. Un avivamiento entre nosotros no se va a dar mientras yo personalmente y tú personalmente no endereces tu vida. Y a lo mejor tú eres el samaritano y tu hermano de aquí junto es el judío. Y no se hablan, no se saludan, no se tratan. Y eso le está haciendo un daño terrible a la iglesia. Tú dirás: bueno, nadie lo sabe, ese es problema mío y de mi hermano. Bueno, dice que mi hermano. Bueno, sí, mi hermano. Ese es problema de nosotros dos. ¿Qué daño le hace? La iglesia ni sabe. Dios lo sabe. Yo me pregunto si Dios también nos hace la pregunta: ¿para qué quieren que les envíe gente nueva a la iglesia? ¿Ustedes que quieren crecer? Si lo que van a presenciar es lo que ocurre día tras día en la iglesia. Los gestos, las malas caras, el evadir el saludo, el no acercarse, el no tener contacto. ¿Para qué? Es que él tuvo la culpa. Y si Dios fuera justo, Dios es justo, ya lo hubiera reprendido. Y tomas la actitud de Juan y de Jacobo: Señor, ¿por qué no le mandas un rayo? Bien que se lo merece. Y Jesús te contesta desde arriba: no sabes lo que dices. Ese no es el espíritu al que tú perteneces. El espíritu de amor, el Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo. No sabes lo que dices. Me llamo la atención a mí mismo, hermanos, y les llamo la atención a ustedes. Tu iglesia no va a recuperar la sanidad, la salud espiritual, mientras tú tengas una querella, una queja contra tu hermano o tu hermano contra ti.
Anhelamos un avivamiento, el gozo, el perdón, el abrazarnos, el sentir un bienestar espiritual en la iglesia, lo anhelamos. Pero mientras tú no estés dispuesto a renunciar al orgullo vengativo que tenían Jacobo y Juan, esto no va a ocurrir. Humíllate delante de Dios. Yo delante de Dios me humillo, pero delante de mi hermano jamás. Tenemos que buscar a Dios en humillación, postrados de rodillas, la frente al suelo. Y esto lo digo de una manera personal, no estoy diciendo que todos tengamos que no estaría mal. Y después de hacer eso, tenemos que ir a la persona que hemos ofendido, o según tú que te ha ofendido, y perdonar o pedir perdón. El pastor predicó, sí, de Jacobo y Juan, pero en realidad estaba predicando de mí. Y una de las maneras en que puede esto empezar, hermanos, es orando por tu enemigo. No es mi enemigo, pero no le hablas, pero no le saludas, pero lo evitas. Ora, pide perdón y ruega. Hemos aprendido que la oración por nuestro enemigo lo va a convertir en nuestro amigo, por lo menos personalmente. El otro ni se enteró, pero ya no lo ves tanto como tu enemigo porque estás orando por él. Ya dejaste de pedir que le mande un rayo, ahora estás pidiendo que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide. Y eso tiene que transformarse, hermanos, en una reconciliación. No saben lo que dicen ni qué espíritus son, vámonos a otro lado. No digan cosas, no hagan cosas, no pidan lo que no es. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Se fueron a otra aldea. Jesús los llamó por alguna razón, hermanos, los hijos del trueno. Debido al carácter explosivo, impetuoso y vengativo, Dios apodó a Jacobo y a Juan hijos del trueno. Marcos 3:17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Dicen que los alemanes hablan como mascando piedras. Yo los he oído por ahí en algún video. Algunos piensan que otros idiomas son más poéticos, más románticos, más suavecitos. En cualquier idioma, tú puedes identificar a la persona cuando está airada, cuando decimos, perdón por la expresión, es una expresión válida, echa pestes. Está iracundo, está enojado, por todo se enoja. ¿Habrá entre nosotros algunos hijos del trueno? Hijo del trueno. De veras que tú eres como Jacobo y como Juan, hijo del trueno. ¿Nos habrán apodado hacia nosotros? El contraste del Señor Jesucristo es este: aprended de mí, que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Y vamos a ver, hermanos, Jacobo no tuvo mucho tiempo, Juan sí. Dios transformó el carácter de Juan, ese hijo del trueno, en el hombre más tierno, más amoroso en las Escrituras. La madurez de Jacobo y Juan. Con el tiempo Pedro, Jacobo y Juan maduraron y adquirieron el carácter del líder y pastor. San Pablo llegó a reconocer su liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Jacobo expuso valientemente el evangelio al pueblo, hecho que le costó la vida, y Juan llegó a ser reconocido como el apóstol del amor. Mire lo que escribe Pablo acerca de estos dos hombres. Y reconociendo, en Gálatas 2:9, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Jacobo y Juan
aspiraban a sentarse al lado del Señor Jesús en su reino. Los más grandes, Jesús no se los concedió. Eso no me toca a mí, decía Jesús, le toca a mi Padre. Pero Jesús les concedió un privilegio. Van a ser ustedes reconocidos, muchachos, hermanos, junto con Cefas, es decir, Pedro, como las columnas de la iglesia de Jerusalén. Van a ser reconocidos. Cuando Pedro, el 13º apóstol, subió a Jerusalén, estos 3 hermanos le dieron a Pablo, mejor dicho, le dieron a Pablo la mano, la diestra, en señal de compañerismo, de fraternidad. Pero a cambio recibieron de Pablo el reconocimiento: ustedes tres son los pastores principales de esta iglesia, la iglesia de Jerusalén, tal vez con más de 20,000 miembros ya al momento. Hablando un poco de Juan, Jesús amaba a Juan de una manera muy especial. Jesús sintió un afecto muy especial por Juan. El impacto que Jesús produjo en la vida de Juan se puede ver en sus epístolas. Pero vamos al Evangelio, Juan 13:23. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, a todos los amaba. ¿Por qué dice de este discípulo que lo amaba? Por el afecto especial. Estaba recostado al lado de Jesús. Este es el primer pasaje que enfatiza el amor de Jesús por Juan. Y Juan 20, del 1 al 4 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién es este otro discípulo al que Jesús amaba? Al final de San Juan va a decir Juan quién es. Y por primera vez se identifica Juanito, como el discípulo amado, el discípulo especial. Así que Juan ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Jesús. Fue a Juan, al único al que Jesús le reveló quién era el traidor. A quien yo le dé el pan mojado en la salsa, ese es. Juan fue el primero en enterarse quién era el traidor. Este Juan acompañó a Jesús hasta el pie de la cruz. Pedro y Juan son los únicos que estuvieron cerca de Jesús en sus últimas horas. Pero Pedro llegó solo hasta la casa donde Jesús fue juzgado. De allí, la portera conocía a Juan y les dejó entrar. Pero es la última vez que vemos a Pedro cerca de Jesús. Solamente Juan es el que sigue a su maestro hasta la cruz. Juan 18:15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Y ya en la cruz, Jesús da el encargo de su mamá a Juan. La cercanía de Juan hizo que Jesús le confiara a su madre. Juan 19:27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Los malintencionados, hermanos, y hay muchos, sobre todo el movimiento homosexual, dicen, por ejemplo, de Jonatán, o de Jonatán, mejor dicho, de Jonatán y David, que eran homosexuales, porque David amó a Jonatán. Y saltan todos los demás pasajes donde se afirma la heterosexualidad de ambos, la descendencia, su esposa o sus esposas. Y de Jesús también malintencionadamente se dice que practicaba algo similar cuando dice Jesús amaba a Juan. Jesús amaba a sus discípulos, a tal grado que dio su vida por ellos, pero por el jovencito, por Juan, tenía un afecto especial, siendo seguramente el más joven del grupo. Los demás discípulos se supone que son contemporáneos o ligeramente mayores que Jesús, pero por ahí se van en la edad, nacidos más o menos en el año 0 de nuestra era. Juan, el joven, probablemente nació un poco después, tal vez por el año 10 de nuestra era o un poquito más, de tal manera que Jesús lo consideraba los discípulos lo consideraban como un joven. Y es Juan el último
el más longevo de los apóstoles, el último en morir. A este Juanito Jesús le encargó el cuidado de su mamá. Sabía Jesús que varios de los demás discípulos no iban a poder tener cuidado de su mamá. Escogió aquel, después del que se rumoraba que no iba a morir, escogió aquel que Jesús sabía podía cuidar a la larga de su mamá. ¿Cuántos años vivió María? No lo sabemos, ni la tradición lo dice siquiera. Pero Juan estaba al cuidado de la madre de Jesús. Veamos la muerte de Jacobo. Bueno, de ambos. Jacobo es el primero de los apóstoles en morir. Dato curioso, estos dos hermanos están en los extremos. Jacobo va a ser el primer mártir, el primer apóstol en morir, descontando a Judas que se suicidó. Y Juan, su hermano, va a ser el último. Mueren con un intervalo probable de unos 60 años, tal vez 50, 55 años de diferencia. Si consideramos que este Jacobo muere entre el año 30 y 40 y Juan va a morir alrededor del año 100. Su carácter impulsivo de Jacobo le ponía al frente de la defensa, en la defensa y la predicación del evangelio. Herodes lo notó, sabía que Jacobo era aventado, estaba siempre al frente. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Herodes lo notó y mandó matarlo a espada. Acaben con ese. Así cumplió la afirmación que había hecho a Jesús en aquel día de su ambición. ¿Pueden ustedes beber del vaso? Sí, Señor, sí podemos. Y lo cumplió. Que bebería de la misma copa y sería bautizado con el mismo bautismo. Hechos 12 dice de esta manera: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Días terribles, días difíciles, cuando Herodes mandó matar a Jacobo. Juan, a diferencia de Jacobo, es el último de los apóstoles en morir. Ireneo, el discípulo de Policarpo, que había sido a su vez discípulo de Juan, dice que el discípulo amado murió alrededor del año 98 de nuestra era, Juanito el apóstol. En sus últimos años pastoreó la iglesia o las iglesias que mencionaba en Apocalipsis. Juan es el último de los apóstoles. Sus discípulos se convirtieron en los padres de la iglesia. Jacobo y Juan, buenos nombres. Últimamente no hemos tenido niños en nuestra iglesia nombrados Jacobo o Juan. Estos hombres a los que Dios escogió eran hombres como tú y como yo, y Dios hizo grandes cosas. Tú no sabes, cuando compartes el evangelio con alguien, cuando no das un quinto por ese alguien, tú no sabes hasta dónde los puede llevar. Hace 44 años un hermano, Manuel Espinosa se llama todavía, el pastor del Gólgota, algunos de mis hermanos lo recuerdan, lo conocieron. Me predicó por primera vez un pasaje del Evangelio. Era el año de 1979, en el mes de probablemente mayo-junio. Yo era un chamaquito de 16, 17 años. Y Manuel, el pastor del Gólgota, nunca se imaginó lo que Dios iba a hacer con ese chamaquito.
Y no es que Dios haya hecho grandes cosas conmigo. Y él, seguramente sin saberlo, el carácter que yo tenía, compartió el evangelio, el jovencito aceptó el evangelio y el Señor lo empezó a transformar, a transformar. Y hoy lo tiene hablando delante de ustedes, hermanos. Concluyamos. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo y Salomé. Eran pescadores. Abandonaron su oficio por seguir a Jesús. Iniciaron con un carácter muy desfavorable, pero Dios los transformó en hombres humildes, valientes y tiernos, que pastorearon las iglesias del Señor durante el primer siglo. Estos son los hermanos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Vamos a orar, hermanos. Les voy a pedir que se pongan